Hola a todos, qué gusto tenerlos de vuelta en el canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buena vibra y mucho drama, porque hoy, prepárense, que vamos a desmenuzar un chisme que está causando un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Sí, así como lo escuchan, tenemos nueva bomba informativa sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es cualquier bomba, es de esas que hacen temblar los cimientos de las relaciones, los rumores y hasta las expectativas que teníamos de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Si son de los que se la pasan pegados a la pantalla siguiendo cada paso de estos dos, o si apenas están aterrizando en este universo de amor y drama, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a profundizar en un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación, y que está desatando una ola de teorías y comentarios, la supuesta revelación de que Hande no era solo la amante de Kerem, sino que, al parecer, habría algo mucho más formal en todo este enredo. Sí, leyeron bien. La posibilidad de que haya habido un compromiso o algo parecido entre ellos. Pero antes de que salgan corriendo a escribir sus teorías en los comentarios, les pido que se queden hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada rumor que ha surgido en los últimos días, para que saquemos nuestras propias conclusiones. Y ya saben, si este tipo de vídeos les gusta, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de las exclusivas que traemos para ustedes, y por supuesto, dejen su like para que sigamos trayendo más contenido como este. Ahora sí, prepárense para el drama y vamos a darle con todo. Ahora, hablemos de lo que realmente nos importa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que desde que protagonizaron esa telenovela que nos robó el corazón, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en algunos países, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Su química en pantalla era innegable y poco a poco, esa química se traspasó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación fue como un romance sacado de un guión, miradas cómplices, sonrisas que lo decían todo, viajes de ensueño y por supuesto, una legión de fans que celebraban cada uno de sus gestos de cariño. Pero como suele pasar en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de puro romance, los rumores de separación empezaron a surgir, y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente nada, el silencio y la distancia entre ellos eran más que elocuentes. El mundo se preguntaba qué había pasado, qué había roto esa magia que tanto nos había cautivado. Y mientras intentábamos recomponer las piezas de este puzzle amoroso, empezaron a circular noticias que pintaban un panorama mucho más complejo, uno que nos hacía cuestionar todo lo que creíamos saber sobre esta relación. Se habló de infidelidades, de terceros en discordia, de malentendidos y de diferencias irreconciliables. Todo un torbellino de informaciones que dejaban a sus fans con el corazón roto y la cabeza dando vueltas. Pero la última bomba informativa, la que nos trae hoy a este vídeo, es la que realmente ha sacudido a todos. Y es que según fuentes cercanas a la pareja y rumores que han ido tomando fuerza en las redes sociales, parece ser que Hande no solo fue la novia o la pareja de Kerem, sino que había una historia mucho más profunda detrás de esa relación. Se habla de un compromiso, de una promesa de amor eterno y lo más fuerte de todo, de una señal de boda. Sí, una señal de boda. Vamos a analizar esto con calma. En primer lugar, la idea de que Hande era solo la amante de Kerem, es algo que se ha manejado en algunos círculos, sobre todo después de la separación y algunos rumores que surgieron sobre sus supuestas relaciones con otras personas. Algunos medios y ciertos comentaristas han intentado vender esta imagen de una relación poco formal, de un simple romance pasajero. Sin embargo, esta nueva información desmiente por completo esa teoría. La supuesta señal de boda, que es lo que realmente nos tiene aquí, es una pista que, si se confirma, le da un giro de 180 grados a toda la historia. ¿De qué se trata esta señal? Bueno, los rumores apuntan a la existencia de un anillo que no era cualquier anillo, sino que supuestamente sería una prueba tangible de un compromiso entre ellos. Este anillo, según las fuentes, habría sido entregado en un momento especial, un momento que ambos consideraban íntimo y significativo. No se habla de una boda formal y fastuosa, sino de un compromiso en privado, una promesa de estar juntos para siempre. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. ¿Por qué si realmente hubo un compromiso, qué fue lo que salió mal? ¿Por qué esta historia de amor terminó de la forma en que lo hizo? Aquí es donde las especulaciones
Mienzan a volar, y donde los fans, como buenos detectives, intentan armar el rompecabezas. Se habla de presiones de la industria, de diferencias profesionales, de desacuerdos sobre el futuro, e incluso, de la influencia de otras personas en la vida de ambos. Pero lo que realmente llama la atención es el secretismo con el que se manejó este supuesto compromiso. Si era algo tan importante, ¿por qué no se hizo público? ¿Por qué decidieron mantenerlo en secreto? Algunas teorías apuntan a que la pareja quería proteger su intimidad, y que preferían mantener su relación alejada del ojo público. Otros dicen que quizás no estaban seguros de si era el momento adecuado, o que simplemente no querían lidiar con la presión de los medios y de los fans. Pero la realidad es que si hubo un compromiso y una señal de boda, el hecho de que se mantuviera en secreto nos da mucho que pensar sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Y aquí, amigos, es donde las cosas se ponen realmente jugosas. Porque si damos por cierto este rumor, si aceptamos la idea de que hubo algo más que un simple noviazgo entre ellos, ¿cómo cambia la perspectiva de todo lo que creíamos saber? La imagen de Kerem y Hande como una pareja de enamorados, que nos hacían suspirar con cada mirada y cada gesto, se transforma en una historia mucho más compleja, una historia de amor con giros inesperados y, probablemente, con mucho dolor. El hecho de que haya habido una señal de compromiso, un anillo o alguna otra promesa formal, nos hace pensar que quizás las cosas no eran tan sencillas como parecían. Que detrás de esas sonrisas y esas fotos perfectas, había una lucha interna, una serie de conflictos y desacuerdos que eventualmente terminaron por separar a esta pareja que tanto nos gustaba. Y es que en el mundo del espectáculo las apariencias engañan y a menudo, las relaciones que vemos en la pantalla, o en las redes sociales, son solo una pequeña parte de la historia. Detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay personas reales, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propios fantasmas. Y quizás la historia de Kerem y Hande sea un claro ejemplo de esto. Una relación que parecía perfecta desde afuera, pero que en su interior, al parecer, escondía un sinfín de secretos y complejidades. La idea de que Hande no era solo la amante, sino que pudo haber sido algo más, una prometida, una compañera de vida, le da un matiz mucho más profundo a todo el drama. Nos hace pensar en lo que pudo haber sido y no fue, en las promesas que se hicieron y que no se cumplieron, y en el dolor que debieron sentir ambos al ver cómo su historia de amor se desvanecía. Y es que el amor, como todos sabemos, no siempre es un cuento de hadas. A veces es una montaña rusa de emociones, con altos y bajos, con alegrías y tristezas, y con un final que no siempre es el que esperamos. Y es precisamente esa realidad, esa imperfección, lo que hace que las historias de amor sean tan cautivadoras y tan humanas. Ahora bien, es importante recordar que toda esta información, hasta el momento, son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o de Hande, ni tampoco por parte de sus representantes. Sin embargo, la fuerza con la que han surgido estos rumores y el detalle con el que se han descrito las supuestas señales de compromiso, hacen que sea difícil ignorarlos. Y es que cuando el río suena, es porque piedras trae, como dicen por ahí. Los fans de la pareja, por supuesto, están divididos. Algunos se niegan a creer en estas nuevas revelaciones, y siguen aferrados a la imagen de la pareja perfecta que siempre han admirado. Otros, en cambio, se muestran más abiertos a la posibilidad de que haya algo de cierto en estas informaciones, y buscan pistas y señales en las redes sociales y en las entrevistas que han dado ambos actores. Y como era de esperarse, las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla, con debates acalorados, teorías conspirativas y todo tipo de comentarios. Algunos acusan a los medios de sensacionalismo, otros critican a los actores por no dar una versión oficial de los hechos, y otros simplemente se dedican a analizar cada detalle, cada mirada y cada palabra para intentar descifrar el misterio que rodea a esta relación. Y es que cuando se trata de una pareja tan mediática como Kerem y Hande, es difícil mantener la privacidad y evitar que los rumores y las especulaciones se apoderen de la narrativa. Pero a pesar de toda la confusión y el drama, hay una cosa que está clara: la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo. Una historia de amor, de desamor y de secretos que, al parecer, todavía tiene muchos capítulos por escribir. Y nosotros, como fieles seguidores de esta saga, estamos aquí para acompañarlos en cada uno de ellos, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones y teorías. Así que si se han sentido identificados con esta montaña rusa de emociones,
si les ha gustado este análisis, y si quieren seguir descubriendo los secretos que se esconden detrás de esta historia, sigan atentos al canal, que seguiremos investigando y trayendo información fresca para ustedes. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta historia. Kerem y Hande son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, y su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Su romance trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno cultural, un verdadero ejemplo de amor de telenovela. Y es por eso que cuando se rompió ese cuento de hadas, la decepción fue aún mayor. No solo fue una separación entre dos personas, sino una ruptura que afectó a toda una legión de fans que se habían encariñado con esta pareja y que habían depositado en ella sus ilusiones y esperanzas. Y es que las relaciones de los famosos, como todo lo que hacen, son objeto de un constante escrutinio por parte de los medios y del público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen y cada foto que publican, es analizada hasta el más mínimo detalle. Y en este caso, la presión mediática y la atención constante de los fans, probablemente jugaron un papel importante en el desarrollo de la relación entre Kerem y Hande. Quizás el hecho de estar constantemente expuestos al ojo público hizo que la relación fuera más difícil de mantener, o quizás el secretismo con el que se manejó el supuesto compromiso fue una forma de protegerse de toda esa presión. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es claro es que la vida de los famosos no es tan sencilla como parece, y que las relaciones amorosas, en este contexto, se vuelven aún más complicadas y desafiantes. Y ahora, con esta nueva información sobre el posible compromiso, la historia de Kerem y Hande se vuelve aún más compleja y misteriosa. Una historia que, a pesar de todos los altibajos y los dramas, sigue generando interés y debate en todo el mundo. Y nosotros, como amantes del buen chisme y del análisis profundo, no podemos dejar de seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta fascinante saga. Así que sigan sintonizando el canal, que seguiremos indagando y trayendo más información sobre este tema y muchos otros que les interesan. Y bueno, después de todo este análisis, de todos los rumores, las teorías y las especulaciones, es hora de ir cerrando este vídeo, pero no sin antes recapitular brevemente los puntos más importantes. Hoy, hemos hablado de la bomba informativa que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la supuesta revelación de que Hande no era solo la amante de Kerem, sino que al parecer, hubo una señal de boda entre ellos, un compromiso que aunque se mantuvo en secreto, le da un giro inesperado a toda la historia. Hemos analizado la posibilidad de que este compromiso haya sido la causa de una serie de problemas y desacuerdos que terminaron por separar a la pareja. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías y comentarios, y cómo los fans se han dividido entre los que creen en esta nueva información y los que se niegan a aceptarla. Hemos recordado que las relaciones de los famosos no son tan sencillas como parecen, y que la presión mediática y la atención constante del público pueden ser un factor determinante en el desarrollo de las mismas. Y sobre todo, hemos reafirmado que la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo, una historia que, a pesar de todos los dramas y las dificultades, sigue generando interés y debate. Así que, como siempre les digo, lo más importante es mantener la mente abierta, no dejarnos llevar por las apariencias y recordar que las historias de amor, como la vida misma, son complejas y a veces difíciles de entender. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo sus opiniones y teorías. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que realmente hubo un compromiso entre Kerem y Hande? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cuál es su teoría sobre todo este drama? Dejen sus comentarios en la caja de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus análisis y sus teorías, y siempre trato de responder a todos los comentarios que me dejan. Y recuerden, este espacio es suyo, así que siéntanse libres de compartir sus ideas y de debatir con otros espectadores del canal. Y ahora sí, para finalizar, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, entretenido o informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de los vídeos que traemos para ustedes y estén siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que este canal es suyo, y que sus opiniones son muy importantes para nosotros.
Así que no duden en dejar sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas, que siempre son bienvenidas. Y con esto me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo gigante y desearles un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo, y no se olviden, sigan brillando como las estrellas que son. Adiós.